Pensamiento Positivo, un espacio de radio sobre crecimiento personal, patrocinado por el Instituto Europeo de Coaching, la revista Espacio Humano, la editorial Empresa Activa y el Instituto Potencial Humano. Todos los miércoles de 1 a 1:30 de la tarde con Sergio Fernández, en Protagonistas de Jaume Segalés. El estrés es la típica sensación que todo el mundo más o menos parecemos conocer. Ahora tú me vas a oír a desmontar todo el mito. Claro, dirás que no es lo que parece, ¿no? Bueno, fíjate, la primera idea de hoy, el estrés en sí no es algo malo, es una respuesta adaptativa. Y el problema no radica tanto en el estrés, sino en cuando se prolonga en el tiempo. Porque tú fíjate que el estrés te puede salvar de determinadas situaciones. Así que primera clave de hoy, el estrés en sí no es algo malo, es una respuesta adaptativa. Qué bueno. Ya empezamos bien, ¿ves? Me gusta. Otra clave, venga. Bueno, mira, yo creo que otra de las claves podría ser aprender a escuchar nuestro cuerpo. Fatigas, cansancio, dolores son el lenguaje por el que nuestro cuerpo se comunica con nosotros. Y hay que aprender a escuchar a nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para que el estrés no nos juegue una mala pasada en el largo plazo. Segunda propuesta de hoy, Jaume. Escuchemos nuestro cuerpo. La introducción, sección patrocinada por el Instituto Europeo de Coaching. Bien, dos claves interesantes, así que de momento ya tenemos un par de ideas clarísimas. ¿Alguna más que nos dejemos? Alguna más, mira, en ocasiones, Jaume, nos estresamos porque estamos enfadados con la realidad. Hay que aprender a aceptar las cosas tal y como son. Hay un dicho que dice, tanto si hace frío como si hace calor, va a seguir haciendo frío o haciendo calor, tanto si a ti te gusta como si no. Pues es un poco esto, hay que dejar de preocuparnos por lo que no podemos cambiar y empezar a trabajar en lo que sí que podemos cambiar. Esto ayuda a disminuir el estrés. Caray. Y te cierro con un dato, Jaume, si me dejas. Mira, Observatorio de Riesgos Psicosociales de UGT ha analizado 4.000 puestos de trabajo en diferentes áreas de actividad y han concluido que el 73% de los trabajadores en España sufre de estrés laboral. 73%, escalofriante. Caray. Madre mía. En el Instituto Europeo de Coaching ofrecemos formación en coaching y servicios de coaching a empresas y particulares. Transforma tus pensamientos positivos en acción con el Instituto Europeo de Coaching. ¿Quieres formarte en coaching? ¿Necesitas un coach para tu empresa u organización? institutoeuropeodecoaching.com. La entrevista, sección patrocinada por Empresa Activa, líderes en libros de empresa. Bueno, pues vamos al lío ya, porque tenemos a nuestro invitado aquí en los estudios, al que agradecemos que haya vuelto también. Vino un día, no se aburrió del todo, o no sé, algo pasó que vuelve a estar aquí con nosotros. Eso es muy interesante. Mario Alonso, muy buenos días. Buenos días. Mario Alonso Puig está con nosotros para analizar el estrés. Él es un hombre que habitualmente yo lo veo aquí, nosotros tenemos mucho follón, pero él es un hombre relajado y pausado. Eso quiere decir que en sus carnes no lo sufre el estrés, ¿no? O va por dentro. Bueno, yo creo que sería una arrogancia por mi parte decir que yo no conozco lo que es el estrés. Lo que sí puedo decir es que cada vez, de alguna manera, creo que lo gestiono un poquito mejor. ¿Cuál sería la diferencia entre el estrés bueno y el estrés malo, Mario? Porque esto de que hay un estrés bueno, yo sé que la gente se quita así las gafas y te dice, ¿qué está diciendo este loco? Yo creo que es una gran pregunta porque la palabra estrés tiene un montón de connotaciones negativas. Hay que recordar que cuando usamos palabras, el significado de esa palabra viene dado por el cajón emocional que abre en nosotros. El estrés es un mecanismo sumamente complejo que lo que pretende es ayudarnos en ciertos momentos en los cuales nuestra capacidad de afrontar el reto que tenemos delante no es suficientemente adecuada. Tenemos dos mecanismos, el proceso del estrés pone en marcha dos mecanismos. Uno es un mecanismo llamado de supervivencia que solo se activa o se tendría que activar cuando nos encontramos frente a una amenaza real. Pongamos el caso de una situación en la que vamos a cruzar una carretera, llega un autobús y en un momento determinado nuestro cerebro percibe el peligro y nos bloquea. Y gracias a eso el autobús no nos atropella. O en entornos tal vez más alejados de la civilización, ante la presencia de un depredador, se ponen en marcha procesos de ataque, de huida o de bloqueo, que son los tres típicos del mecanismo de supervivencia. ¿Por qué? Porque tienen que ser respuestas tremendamente rápidas. El cerebro no puede elegir entre 33 respuestas cuando la vida depende de segundos. Sin embargo, hay otro mecanismo que es el mecanismo de adaptación. En un mecanismo de adaptación, la clave es que el cerebro no percibe una amenaza, sí percibe incertidumbre, sí percibe cambio. Comprende que puede haber peligros, comprende que puede haber oportunidades y los sistemas que se activan son totalmente diferentes de los mecanismos de supervivencia, porque aquí, por ejemplo,
hay un cambio muy interesante en el riego sanguíneo del cerebro y nos damos mucho más cuenta de lo que está pasando. Nuestra capacidad de tomar decisiones es más acertada, nuestra capacidad de memorizar, nuestra capacidad de mantener en medio de lógico miedo un punto de entusiasmo por lo que podemos descubrir, se pone también, se activa, se pone en marcha. El problema surge cuando confundimos los mecanismos y el cerebro interpreta una situación en la que lo ideal sería activar mecanismos de adaptación con una situación en la que nos vemos amenazados. Esto lo estamos viendo muchísimo hoy en día. No cabe duda de que la situación que se vive económica, la situación económica que se vive actualmente en el mundo es muy compleja. Lo que pasa es que si nosotros ante esa situación activamos mecanismos de supervivencia, las únicas reacciones que van a surgir de la activación de este proceso es ataque, huida o bloqueo, que lo estamos viendo muchísimo. Sin embargo, si vemos que de acuerdo, es un terreno incierto, el mundo ha cambiado en un montón de aspectos y nosotros tenemos que adaptarnos, podremos darnos cuenta de los nuevos patrones que operan, de cómo podernos manejar. El eustrés, la forma positiva de estrés es, o vendría a significar la activación del mecanismo correcto de acuerdo al estresor, de acuerdo al reto. El distrés es cuando se ha activado un mecanismo que no es el correcto. Por ejemplo, si yo vivo permanentemente amenazado, en un mundo en el que, bueno, no es un mundo con una situación bélica, sino que es, pues, como puede ser una ciudad como Madrid o Barcelona, si yo vivo con la sensación de estar permanentemente amenazado, aunque no sea muy intensa, pero sí prolongada en el tiempo, ese patrón de alarma sostenido en el tiempo tiene un efecto incluso a nivel molecular. Ya se sabe que afecta a la genética, afecta a cómo los genes se expresan, y esto es muy importante que lo sepamos. Nuestras emociones ya es una cosa muy testada científicamente. Nuestras emociones afectan a la genética. Hay veces que pensamos que los genes pues son los que son y se expresan o no, pues dependiendo de cuál es nuestro genoma. No es así. Los genes tienen, digamos, interruptores que hacen on o hacen off. Un gen se expresa o no se expresa dependiendo de estos interruptores. Y sabemos que tanto los entornos en los que vivimos, el aire que respiramos, la alimentación y nuestro estado emocional afecta muchísimo a la expresión de unos y otros genes. Qué fuerte. Leo en tu libro, en Vivir es un asunto urgente, Mario, esta frase. Dice, para que un ser humano crezca, madure y evolucione, son necesarios tanto episodios de estrés como de recuperación. Y dices, las personas necesitamos respetar este tipo de oscilación. En una empresa o en una casa, cuando no se respetan estos episodios de recuperación, inmediatamente se entra en distrés. O sea, que parece que es adecuado que haya una oscilación. Sí. Si nosotros estamos permanentemente adaptándonos, es decir, si hay un cambio, inmediatamente otro cambio, después otro cambio, no hay un periodo de recuperación. Hay que tener en cuenta que cuando el organismo se enfrenta a una situación nueva, tiene que hacer un movimiento, una transformación en todo su metabolismo, en toda su generación de energía, que es tremendo. Es como si de repente un coche le pidieras que actúe como un Fórmula 1, que ponga sus ruedas a 1.000.000 de revoluciones por minuto. Esto es una cosa que obviamente implica un desgaste y una necesidad de recuperación. Hoy sabemos que uno de los problemas que está padeciendo la sociedad moderna es que además de que estamos permanentemente en esta situación de tensión, no nos tomamos en serio los periodos de descanso. Yo quisiera resaltar que el periodo de descanso no es una pérdida de tiempo, que no nos tenemos que sentir culpables, ni avergonzados, ni asustados por qué van a pensar los demás. El periodo de descanso es como el sueño. Cuando una persona no duerme una media de 7 horas diarias, sabemos de forma clara que afecta a su sistema de defensa, que afecta al funcionamiento de su tubo digestivo, que empeora la memoria, que empeora la eficiencia. Pero muchas veces todo esto que no sea el hacer, lo vivimos como una pérdida de tiempo. Es absolutamente necesario que busquemos espacios a lo largo del día, sencillamente, son 4 o 5 minutos, dar un pequeño paseo, oír algo de música, cerrar los ojos, algo para recuperarnos, es imprescindible. Si una persona no busca estos periodos de recuperación, automáticamente el organismo se resiente. Es lo que haces tú cuando sales a fumar un pitillo, ese rato te relajas, ¿verdad, Sergio? Hay que aprender, pero es verdad, porque echarse un poquito de siesta para el fin de semana está como mal visto, O sea, hay ¿no? gente Pero que el fin de semana, exacto, tienes que tener una agenda tremenda. Y gente que en vacaciones, si no han viajado a 8 países y además más barato que tú y viendo 8 cosas más, no son felices.